¿Te crees que necesito tu permiso? Es el título de este quinto capítulo de la tercera temporada, que viene a decir cuando a Kim Kardashian le sale el lado choni, macarra, bichota, malota o como mejor te venga. Porque, bueno, en esta ocasión que sepáis que no voy a hacer el resumen como tal, por orden cronológico, sino que voy a traeros los temas que se han visto y que supongo además que muchos que entráis ya lo habéis hecho. Así que me apetece ir al grano, porque además de cosas que han salido en el episodio, ya las conté en su día y de nuevo hay más bien poco. Pero no os preocupéis, que os va a entretener y a gustar igualmente. El capítulo se centra en el desfile otra vez de Kim Kardashian, el de Chiao Kim, por si alguien no se ha enterado aún. Es como uno de nosotros que dijo el otro día que prácticamente el reality consiste en promocionar sus marcas. Y es cierto que, por ejemplo, en el anterior vi a Kendall con el gorro ahí de su marca de tequila, en un momento en teoría serio y que estoy convencida de que sabía a lo que iban a hablar. Bueno, aparte de que a Kendall la he visto en más de una que se le escapa en milésimas de segundo una sonrisilla de Mona Lisa. No sé si por los nervios o porque no le sale sobreactuar. Pero el caso es que pensé, joder, qué gratuita la publicidad, ¿no? Que ya sabemos de sobra que tienes un tequila, que todos los días en tu Instagram o cada dos subes alguna promoción que se ha currado el departamento de tu empresa en hacer. Y al final, pues el reality pierde su frescura en ese sentido. Pero a ver, son sus vidas. Y esto Kim lo dice en un momento del capítulo, que es cuando acaba el desfile. ¿Qué vida tan increíble tengo? O algo así. Y la verdad que pensándolo bien, si en su vida existen estas cosas, como cuando el Saturday Night Live, es lógico que salga en el programa. Además que es una dinámica que viene desde hace años, lo de ver algo de ellas en el presente y saber que luego nos enteraremos de más cosas cuando emiten el show. Pero bueno, dentro de todo lo de Dolce & Gabbana está en realidad la relación de las hermanas, que cada una dice y se queja de una cosa. Kourtney sale diciendo junto a su estilista que ella, al ver el desfile, se ha quedado sorprendida cuando ha visto modelitos que ella misma llevó en Portofino, como viene a ser el rojo y burdeos este de ir medio en bolas, y que claro, para todo el portafolio que hicieron, estuvieron currándoselo mucho y parece que Kim lo ha cogido y se ha copiado literalmente de él. Pero luego sale ella diciendo que se puso en 2018 un modelo de la colección de Madonna que luego usó Kourtney. Y además que le propusieron desde la firma el llevar velos negros y algunos modelos de aquella colección y ella se negó para que no pareciera una réplica de su hermana en su boda. Hasta aquí entendemos que la diseñadora ha sido consciente de que no era buena idea usar lo que su hermana mostró a la familia para código de etiqueta en Italia. Y además, según ella, Kourtney le robó Italia, porque es donde se casó con Kanye. Esto lo dice ya en el avance del próximo, del sexto episodio. Y bueno, aquí viene realmente el pique de toda la temporada del reality. Aquí es donde sale el lado poligonero, porque Kim se lo toma como una lucha de poder. Es más, Khloe coincide con mi forma de verlo y es que en realidad es cuestión de quién la tiene más grande o quién es la más malota. Incluso las propias protagonistas bromean sobre esto. En este momento no hay competencia. Ambas están muy bien dotadas. ¿Y adivina quién ganaría el concurso? ¡Mua! Y claro, advierte a Kim que no vaya a hablar con Kourtney y le diga algo como ¿te crees que necesito tu permiso? No te pongas en plan, no me importa una... No digas, no necesito tu permiso. ¿Quién te crees que eres? No puedes ser esa clase de Kim. Ya. Porque Kim lo ve como que es algo que envidia a su hermana. En realidad, a ver, me voy a relajar porque me aturullo y lo quiero contar todo a la vez. Kim sale cuando está ahí, que ha hecho ya el desfile. Los diseñadores, antes de que ella saliera, le regalan un collar y unos pendientes de diamantes y Kim está muy contenta porque dice que desde el robo en París, que pasa de llevar joyas y que hacía mucho tiempo que ni se compraba ni nada. Y esto es como si quemara ese trauma junto con etapas de su vida. Porque ha pasado de ser una muñeca Brave de Kanye, que por cierto va a pintas, la de su nueva señora, que parece que se está dejando asesorar por él. Yo cuando la vi dije, han salido corriendo algo. Vamos, que cualquier día abro así al de Amazon, me pilla en medias, pues sale. Es la moda, lo Blanca Censori, que de censuri no tiene mucho. Y eres muy graciosa. Bueno, pues total, ha pasado de ese plan de su ex a ser ella misma quien diseña y bueno, es un momento muy feliz para ella y su hermana no ha estado ahí compartiendo ese momento. Pero es que para mí es volver al ombligo de Kim una y otra vez. Hay un avance, que es una escena que hemos visto varias veces, en la que Kurt dice, es ella, es su esencia.
Pues veréis que va sobre esto que estoy pensando y diciendo. Por una parte, este lado de éxito es comprensible, pero Courtney es como se siente por su parte personal, no empresarial. Quiero decir, ella ya viene diciendo que no vio a su hermana alegrarse mucho en el día de su boda. Es cierto que no estuve allí, pero ojo la de vídeos y de todo que me comí en su día, porque es lo que hay. Y es verdad que Kim se echó unos movimientos, o llamémosle bailes. Así que yo creo que Kurt viene dando a entender esto, porque lo dijo claramente a su hermana Chloe, lo de que no sentía que profundizaran mucho. Y bueno, aunque sí que es cierto que viene a ser cansina con sus historias que le dan cuando toma hierbas, no deja de tener su parte de razón, porque además dice que ella sabía de la colaboración, pero no que fuera inspirada en los 90. Algo que omitió Kim, pero esta, ¿cómo lo va a admitir? Es algo que su naturaleza narcisista no se lo permite, y además que en el avance se ve que no se va a bajar de la burra. Y entonces deciden llamar a Simon, que dice que es amigo de ambas. Yo creía de hecho que era amigo más bien de Courtney, y le vi ser uno que participaba en los grupitos que se pegaron la verdadera fiesta en la boda de Kurt. Pero bueno, le llaman para hablar de cómo abordar el tema con ella, y este las dice que cree que Kurt pasa de hablarlo. Y claro, le cuentan a Simon lo del mensaje del otro día que puso en el grupo familiar, de que todos sus amigos dicen que parecía raro lo del desfile, y Kim suelta que si no tiene amigas, ¿que a quién se lo va a preguntar? ¿A Travis? Dijo que todas sus amigas piensan que lo que hiciste es lo más... Sí, todas sus amigas lo dicen, pero ella no tiene amigas. Entonces, ¿quién, Travis? No. Y esto, pues la verdad que me ha sorprendido y me hace gracia que Kim lo diga, cuando se la ha visto con Jonathan Chiban o enganchada a Kanye siempre. Y además que su propia asistente Stephanie dejó de serlo y se convirtió en íntima de Courtney, que de hecho fue la invitada que acabó con los zapatos en la mano. También salen unas escenas en las que van a la inauguración de un restaurante del que Travis forma parte como socio y están sentados los hijos de Courtney, bueno, menos Mason, que es como su tío, pasa del reality, y Aitana con amigos por parte de Travis. Y le preguntan a Kurt por su familia y esta dice que ya está con su familia. Y aunque suene mal, tiene toda la razón. En realidad, al final, si tienes hijos, es con quien formas tu propia familia y es ley de vida. Solo que parece que se le empieza a echar en cara que está en una etapa distinta de la de sus hermanas. Mientras que cuando estuvo soltera, ellas estaban petardeando con sus parejas. Así que no pueden echarle en cara eso de que va a su bola, porque al final es lo que vienen a hacer todas y no solo siendo hermanas. La pareja, por cierto, sale celebrando un año desde la pedida, que lo pasaron en la playa de Santa Bárbara también, y Travis le regala un collar que ya le había regalado antes, pero que se lo robaron. Así que cada una tiene quien le regale un collar. Y otros andamos con la mano al cuello como mucho. Eres muy graciosa. Pero muchas personas insistís en que Courtney quería en realidad la colaboración con Dolce & Gabbana. Pero ella dice que no hablará con los diseñadores porque siente que su trato fue personal y el que han tenido con Kim ha sido comercial y entiende que no dejan de ser empresarios haciendo tratos. Luego también sale la fiesta de después del desfile, que es cuando Kim va que no puede ni andar. Lo peor es que no se podía ni sentar a cenar y encima dice, espero que no me estén grabando, y tiene a los de Hulu ahí delante. Y de esto, bueno, en su día se habló mucho, ¿no? Se hizo viral y hubo muchas coñas. ¡Ayúdenme! Por favor. ¡Ay, agárrame, estúpida! Ya nos vamos a ir. ¡Ya no es necesario! Kim, ¿por qué está todo mojado? Pues Pero es que, vamos a ver, sales la noche del desfile que sabes que te van a bombardear a fotos y vídeos y te pones un vestido que es de tu colección y no puedes ni andar. ¿Me lo dices en serio? Es que no me gusta ser maligna, os lo digo de verdad, pero es que tienes que ser muda. Esto es moda. Vamos, que yo no me voy a poner ni uno ni otro, pero si me dieron a elegir, obviamente no voy a ir a la muñeca de famosa. Las muñecas de famosa se dirigen al guardar. Donde esté una cosa suelta, un respirar. Oye, que a lo mejor para Kim Kardashian está sobrevalorado y tiene unos pulmones del tamaño de un cacahuete con tanta sujeción de skims. Pero deja, anda, vamos, que con todo lo que les ha llevado de trabajo de marketing a los de Dolce, que están ahí con sus sillas tapizadas con el logo, con toda la parafernalia de la fachada y demás, y llegas tú, que eres la anfitriona, y no te puedes ni mover. ¡Vergüenza! Por estas cosas siempre tengo que explicar por qué hablo de ellas a quienes me conocen y se lo he contado, vaya, lo del canal. Bueno, y también sale lo de Michelle Morrone, yo le llamo Michelle, los de Disney dicen que es Michele. Bueno, pues lo siento, ya es tarde, Michelle le seguiré llamando.
Aunque creo que poco más voy a contar ya sobre él, a no ser que me lo pidáis. Yo les saco la ficha rapidito, no os preocupéis. Aunque ya se han adelantado ellas en saber quién es. Dice Chloe que en el desfile se dijeron que él tiene 2 hijos y claro, ella dijo que también. Que el pequeño tenía meses y el otro, oye, pues estás muy bien, metiéndole ficha ahí a los Latin Lover. Y la otra, no, pero no he sido yo la embarazada. Y el otro, oh, me gustas, porque no eres previsible. Y esto es de cuando él subió la foto agarradito a ella y dice que le pidió permiso y todo. Y claro, Chloe encantada. Pero tampoco pasa nada entre ellos especial. Y si así fue, no nos vamos a enterar. Al menos no han dicho mucho más de momento de la fiestecita que hubo luego. Si te está gustando el entreteniendo, dale un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y de paso contarme lo que te apetezca, aunque sea tu último emoticono, incluido el del mojón. Tu apoyo es muy importante para mí y para la creación de más contenido. También sale North haciendo una broma a su tía junto a su madre y un par de amigas, que consiste en dejar un mensaje en la puerta de la habitación de ella de parte de un huésped que por lo visto tenía buena pinta y se saludó con Chloe. Y este le dijo que se encontraba muy cerca, en la misma planta. En la nota ponía escrito que si se quería pasar por la habitación. Pero Chloe dice que no se iba a presentar ahí a las 3 de la mañana, que es cuando la vio. Pero sí que cuando se cruzó con él, le dio las gracias por la invitación. Y este sorprendido le dijo que él no había dejado nada y le pidió que le enseñara la nota. Y claro, dice que primero al hombre le sentó mal si pensaba que él escribía así y según ella, que ahí cayó en la cuenta de su sobrina. Family knows firsthand how truly compelling television comes from real people just being themselves. Telling their stories unfiltered. Yo lo llevo diciendo tiempo atrás, que nos la van metiendo a la primogénita de Kim. Además que ya debe tener la edad de cuando empezó Kylie con esto del reality. Pero es que estoy viendo que va apareciendo más y más. Y ojo que si las cadenas no compran el show, ya está la abuela Kris Jenner para sacarlo en su propia productora, que no lo había comentado todavía por aquí, lo de que supongo que algunos ya sabréis, que se agenció el año pasado con Jenner Communications a lo Oprah Winfrey. Hasta otro vídeo y gracias por estar ahí, como siempre.